Hola, soy el Dr. Hope. He trabajado en el ámbito de la protección de la salud de las personas durante casi 30 años. Escuchen con mucha atención, porque hoy les ayudaré a proteger su propia salud. Insulina, la llave biológica de la vida y una historia de un siglo. Hay cosas en el cuerpo tan pequeñas que no podemos verlas, pero que sostienen en sus manos el poder de decidir la vida. La insulina es una de ellas, una hormona diminuta producida por el páncreas, pero capaz de abrir la puerta para que la energía entre en las células, permitiendo que el cuerpo funcione desde la respiración y el latido del corazón hasta cada paso que damos. Cuando la insulina actúa sin problemas, casi nunca pensamos en ella, pero cuando falta, o cuando el cuerpo ignora su señal, el mundo interior se desordena de inmediato. La glucosa en sangre se eleva, los órganos se dañan poco a poco y la persona enferma tiene que aprender a vivir de nuevo, no solo con voluntad, sino con conocimiento, hábitos y a veces incluso con inyecciones regulares todos los días. Por eso, la insulina no es solo un concepto de libro de texto o un frasco en el refrigerador. Es una historia larga de biología, historia, medicina, tecnología y también de inquietudes sociales. Cómo un invento pudo transformar una sentencia de muerte en una enfermedad controlable y por qué, un siglo después, todavía hay lugares donde las personas deben luchar para poder acceder a ella. 1. ¿Qué es la insulina y por qué el cuerpo la necesita? La insulina es una hormona producida principalmente por las células beta en los pequeños islotes del páncreas, islotes de Langerhans. Su función más destacada es regular la glucosa en sangre. Cuando la glucosa aumenta después de una comida, se libera insulina para ayudar a que la glucosa pase de la sangre a las células, donde se utiliza como energía o se almacena para el futuro. Si imaginamos la sangre como una carretera y la glucosa como camiones de combustible, la insulina es como la llave o la tarjeta de acceso que permite que esos camiones entren en la fábrica, es decir, en la célula. Cuando la llave está presente y la cerradura funciona, la energía se distribuye donde corresponde. Cuando falta la llave o la cerradura se atasca, el combustible se acumula en la carretera. Eso es justamente la hiperglucemia. Pero la insulina no solo abre la puerta, también es una hormona de tipo anabólico. Favorece la formación de glucógeno, la forma de reserva de la glucosa en el hígado y los músculos. Estimula la síntesis de grasas y limita la descomposición excesiva de grasa. Apoya la síntesis de proteínas y reduce el catabolismo o degradación de proteínas. En otras palabras, la insulina ayuda al cuerpo a construir, almacenar y estabilizar. Un organismo sano necesita esa estabilidad para tener energía inmediata y también reservas para no pasar hambre entre comidas. 2. El recorrido de la glucosa tras una comida cuando la insulina habla. Imagina que acabas de comer un plato de arroz. El almidón se digiere y se convierte en glucosa, que pasa a la sangre. En ese momento, el cuerpo enfrenta una elección vital: o introduce la glucosa en las células para usarla o guardarla, o deja que la glucosa circule en la sangre hasta el punto de dañar vasos sanguíneos y órganos. Cuando la glucemia sube, el páncreas escucha la señal y aumenta la secreción de insulina. La insulina se une a receptores en la superficie celular y activa una cascada de señales internas y, al final, incrementa la capacidad de las células para absorber glucosa, especialmente en músculo y tejido adiposo, y regula el metabolismo en el hígado. Es como una ciudad que acaba de recibir más electricidad. Las luces se encienden, las máquinas arrancan, las fábricas entran en turno. En el hígado, la insulina dice: guarda parte del azúcar y no liberes más. Por eso, el hígado aumenta el almacenamiento de glucógeno y reduce la producción de nueva glucosa. En el músculo, la insulina facilita la entrada de glucosa para que haya combustible y reserva.
En el tejido adiposo fomenta el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos y frena la liberación excesiva de ácidos grasos libres. Esta coordinación evita que la glucosa después de comer suba sin límite. Cuando vuelve a un nivel estable, disminuye la secreción de insulina. El cuerpo regresa al modo normal y espera la próxima comida. 3. La sinfonía reguladora. La insulina no está sola. La insulina es el personaje principal, pero la obra de la glucosa en sangre es una orquesta. Junto a la insulina existen hormonas contrarreguladoras, destacando el glucagón, también del páncreas, pero de células alfa. El glucagón actúa cuando la glucosa está baja, hace que el hígado libere glucosa a la sangre para que el cuerpo no se quede sin energía. También están la adrenalina, epinefrina, el cortisol, la hormona del crecimiento, hormonas que pueden aumentar la glucosa en contextos de estrés, enfermedad aguda, falta de sueño o cierto tipo de actividad física. Por eso, el cuerpo vive en un equilibrio dinámico. La insulina baja la glucosa, las hormonas contrarias la suben y el cerebro necesita esa estabilidad para mantener la conciencia y las funciones vitales. Precisamente porque intervienen muchos factores, la glucemia no refleja solo lo que comes, también refleja cómo duermes, cuánto estrés tienes, si hay infección, cómo te mueves y qué tan sensible eres a la insulina. 4. Cuando la insulina falta o hay resistencia, ¿por qué aparece la diabetes? La diabetes mellitus, no es simplemente una enfermedad del azúcar en el sentido de que comer dulce la cause directamente. Es un grupo de trastornos metabólicos cuyo núcleo es el cuerpo no produce suficiente insulina y o no la usa de forma eficaz, lo que provoca una elevación prolongada de glucosa en sangre. Diabetes tipo 1. Deficiencia absoluta de insulina. En la tipo 1, el sistema inmune ataca las células beta del páncreas, reduciendo drásticamente o anulando la secreción de insulina. Como la insulina es la llave principal, su ausencia significa que el cuerpo no puede introducir la glucosa en las células con normalidad. Quien tiene tipo 1 necesita insulina para vivir y controlar la glucemia. Diabetes tipo 2. Resistencia a la insulina y déficit relativo. En la tipo 2, el cuerpo todavía produce insulina, sobre todo al inicio, pero las células ya no responden bien. Esto se llama resistencia a la insulina. El páncreas debe producir más para compensar y con el tiempo puede agotarse, haciendo que coexistan resistencia y déficit relativo de insulina. Algunas personas con tipo 2 controlan con cambios de estilo de vida y otros fármacos, pero en muchos casos, con el tiempo, se necesita insulina para alcanzar los objetivos. ¿Por qué es peligrosa la hiperglucemia crónica? El exceso de glucosa en sangre durante mucho tiempo daña vasos pequeños y grandes, aumentando el riesgo de complicaciones en los ojos, riñones, nervios y sistema cardiovascular. Lo importante es que muchas complicaciones avanzan de forma silenciosa. Por eso la insulina, cuando se necesita, no es solo bajar azúcar, es una herramienta para reducir riesgos a largo plazo. 5. Un giro histórico, de sentencia a enfermedad controlable. Antes de la insulina, la diabetes tipo 1 era casi una condena inevitable. Las personas, sobre todo niños y adolescentes, perdían peso rápidamente, tenían mucha sed, orinaban mucho, se debilitaban y caían en coma por cetoacidosis. En 1921, en la Universidad de Toronto, Frederick Banting y Charles Best, bajo la dirección de J.J.R. MacLeod, contribuyeron a encontrar cómo extraer del páncreas una sustancia que reducía la glucosa, más tarde llamada insulina. James Collib ayudó a purificar el extracto para poder usarlo en humanos. En 1923, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Banting y MacLeod. El reparto de méritos y el reconocimiento también generaron debates en la historia de la ciencia. Lo esencial no es la polémica, sino el resultado.
La insulina transformó lo que era una muerte casi segura en una condición con la que se puede vivir. Fue como llevar oxígeno a una ciudad que se estaba asfixiando. 6. La insulina como medicamento. ¿Por qué no se puede tomar en pastillas? Mucha gente se pregunta por qué no existe insulina en forma de comprimidos. Porque la insulina es una proteína. Si se ingiere, el sistema digestivo la descompone como a cualquier proteína de los alimentos y no llega intacta a la sangre para hacer efecto. Por eso la insulina suele administrarse mediante inyección subcutánea o por otras vías especiales. Esto hace que el tratamiento con insulina sea casi un ritual diario. Agujas, plumas, cambio de agujas, cálculo de tiempos, control de glucosa y más. Pero la medicina moderna ha intentado hacerlo más llevadero. Plumas cómodas, agujas finas, bombas de insulina, sensores continuos de glucosa y sistemas semiautomatizados. 7. Tipos de insulina. ¿Por qué hay rápida, lenta, basal, bolo? En una persona sin diabetes existe una insulina basal que gotea a bajo nivel todo el día y la noche, y picos de insulina después de comer. El tratamiento intenta imitar esas dos partes. Insulina basal. Mantiene un nivel estable día y noche. Insulina de las comidas. Bolo o prandial. Maneja el aumento de glucosa tras comer. Grupos según duración de acción. Dicho de forma sencilla, hay insulinas de sprint y otras de maratón. De acción rápida. Alrededor de las comidas, responde rápido al aumento de glucosa. De acción corta, regular, más lenta que la rápida, pero aún orientada a comidas. Intermedia, MTH. Aporta base, pero con un pico marcado. Larga o ultralarga. Base más estable, con menos picos. Premezclada.